El sesgo cognitivo hipnótico. El estado de dopaminesis y la mente que deja de comprender. Relato inspirado en el concepto de Víctor Ramírez. Introducción. Vivimos rodeados de información. Nunca antes el ser humano tuvo tanto conocimiento disponible. Y, paradójicamente, nunca había comprendido tan poco. Víctor Ramírez propone un concepto incómodo y profundo. El sesgo cognitivo hipnótico. Un estado mental colectivo donde la persona cree que entiende, pero en realidad solo reacciona. No por ignorancia, sino por estar atrapada en un trance moderno. La dopaminesis. Capítulo 1. ¿Qué es el sesgo cognitivo hipnótico? El sesgo cognitivo hipnótico no es falta de inteligencia. Es algo más sutil, y más peligroso. Es el bloqueo de la comprensión profunda. Cuando la mente opera bajo estímulos constantes de recompensa rápida. En este estado, la atención es fragmentada. El pensamiento crítico se debilita. La información no se integra, solo se consume. La emoción reemplaza al razonamiento. La persona lee, pero no entiende. Escucha, pero no procesa. Mira, pero no ve. Como alguien bajo hipnosis, pero sin péndulo. Sin hipnotizador visible. Capítulo 2. Dopaminesis, el movimiento perpetuo de la recompensa. Víctor Ramírez llama dopaminesis al estado de movimiento constante de la dopamina en el cerebro. No es la dopamina en sí el problema, sino su estimulación continua y superficial. Pantallas, likes, notificaciones, videos cortos, indignación instantánea, placer inmediato. Cada estímulo activa, recompensa, corta, y vuelve a activar. El cerebro ya no busca comprender, solo busca el siguiente golpe de estímulo. Pensar profundo duele, requiere silencio, tiempo, esfuerzo. La dopaminesis elimina todo eso. Capítulo 3. La hipnosis moderna. En la hipnosis clásica, el sujeto fija la atención, reduce el pensamiento crítico, acepta sugerencias. En la dopaminesis ocurre algo parecido, pero invertido. La atención no se fija, se fragmenta. El pensamiento crítico no se apaga, se agota. Las sugerencias no se analizan, se absorben emocionalmente. Así nace el sesgo cognitivo hipnótico. Si me hace sentir algo, debe ser verdad. Si lo vi muchas veces, debe ser cierto. Si me indigna o me excita, no lo cuestiono. La mente entra en piloto automático. Capítulo 4. Información sin comprensión. Aquí está el núcleo del concepto de Víctor Ramírez. El conocimiento no comprendido se convierte en ruido hipnótico. La información no se relaciona, no se contrasta, no se internaliza, se acumula como datos muertos. Por eso, se repiten consignas sin entenderlas. Se defienden ideas que no se han pensado. Se discute sin profundidad, se cree saber cuando solo se recuerda. El sesgo cognitivo hipnótico hace que la persona confunda familiaridad con verdad. Capítulo 5. El efecto social. Una sociedad en dopaminesis. Reacciona más de lo que reflexiona. Cancela más de lo que dialoga. Consume más de lo que crea. No necesita censura externa. Se autolimita. El pensamiento profundo se vuelve raro. El silencio incomoda. La pausa asusta. Y así, el trance continúa. Capítulo 6. Romper el estado hipnótico. Según el enfoque de Víctor Ramírez, salir del sesgo cognitivo hipnótico no es acumular más información. Es cambiar el estado mental. Algunas claves. Recuperar la atención sostenida. Volver a leer lento. Pensar sin estímulos. Tolerar el aburrimiento. Cuestionar incluso lo que nos gusta. La comprensión verdadera no da dopamina inmediata. Da claridad. Y la claridad es silenciosa. Cierre del capítulo 1. El mayor acto de rebeldía hoy no es gritar más fuerte, ni consumir más contenido. Es pensar de verdad, porque una mente fuera de la dopaminesis ya no puede ser hipnotizada con facilidad. Y cuando el trance se rompe, el conocimiento deja de ser ruido y vuelve a ser conciencia. Capítulo 2. Dopaminesis, neurociencia y control social. El sesgo cognitivo hipnótico como arquitectura invisible del poder. Introducción. Si el sesgo cognitivo hipnótico es el síntoma, la dopaminesis es el mecanismo.
Víctor Ramírez plantea que no estamos frente a una simple adicción digital, sino ante una reconfiguración neurológica del comportamiento humano. No se trata de control por la fuerza. Se trata de control por estimulación. Y eso, desde la neurociencia, es mucho más eficiente. El cerebro no fue diseñado para esto. El cerebro humano evolucionó para atención prolongada, análisis lento, aprendizaje por repetición significativa, descanso entre estímulos. La dopamina era un marcador de logro real de nuestros primeros antepasados. Cazar, descubrir, crear, comprender. Pero la dopaminesis rompe ese ciclo natural. Hoy la dopamina se activa sin esfuerzo, sin logro, sin comprensión, sin integración. El cerebro recibe la señal de recompensa, sin haber hecho el trabajo cognitivo. Resultado, sensación de saber, sin saber realmente. La economía de la atención. Desde la perspectiva de Víctor Ramírez, el control social moderno no gira en torno al dinero, sino a la atención. ¿Quién controla? ¿Qué ves? ¿Cuánto tiempo lo ves? ¿A qué reaccionas? Controla. ¿Qué piensas? ¿Cómo sientes? Cuando dudas. La dopaminesis mantiene a la mente ocupada, estimulada, cansada. Una mente agotada no cuestiona estructuras. El reemplazo del pensamiento consciente por reacción. En el estado hipnótico dopaminérgico, el pensamiento es lento, se evita. La emoción es rápida, se privilegia. Por eso, la indignación reemplaza al análisis. El miedo reemplaza a la reflexión. La euforia reemplaza a la verdad. El sesgo cognitivo hipnótico aparece cuando la persona reacciona antes de comprender, opina antes de pensar, comparte antes de verificar, no porque quiera, sino porque su sistema nervioso fue entrenado así. La ilusión de libertad. Aquí aparece uno de los puntos más duros del concepto de Víctor Ramírez. La dopaminesis crea la ilusión de libertad mental. La persona cree que elige lo que consume, decide lo que piensa, forma su propia opinión, pero en realidad, responde a estímulos diseñados, sigue rutas emocionales predecibles, refuerza burbujas cognitivas. La hipnosis moderna no ordena, sugiere, y la mente hipnotizada cree que la idea es propia. Control sin opresión visible. Las antiguas formas de control. Censura, castigo, prohibición. Las nuevas. Sobreestimulación, distracción permanente, saturación informativa. No se elimina la verdad, se la ahoga. No se prohíbe pensar, se hace que pensar resulte incómodo. La dopaminesis convierte al pensamiento profundo en una actividad antinatural. El ciudadano dopaminizado, una sociedad dominada por el sesgo cognitivo hipnótico, discute superficialmente, se polariza con facilidad, confunde volumen con razón, emoción con evidencia. Esto no crea esclavos obedientes, crea algo más funcional al sistema. Personas convencidas de que ya entienden todo. Y quien cree que ya entiende, deja de buscar. Cierre del capítulo 2. El verdadero control social del siglo XXI. No necesita imponer ideas, solo necesita mantener la dopaminesis activa, impedir el silencio, evitar la pausa, romper la atención profunda, porque una mente que no se detiene, no despierta. Y mientras el trance continúe, el sesgo cognitivo hipnótico seguirá operando, como la jaula invisible de nuestra época. Capítulo 3. Romper la dopaminesis. El despertar de la conciencia fuera del sesgo cognitivo hipnótico. Introducción. Si el sesgo cognitivo hipnótico es la jaula, y la dopaminesis es el mecanismo que la mantiene cerrada, entonces la pregunta inevitable es: ¿se puede salir? Para Víctor Ramírez, la respuesta es clara. Sí, pero no sin incomodidad. Porque despertar no es placentero. Es silencioso. Es lento. Y va contra todo el entrenamiento mental moderno. Capítulo 3,1. La abstinencia cognitiva. El primer síntoma al romper la dopaminesis. No es claridad, es vacío. Silencio mental. Aburrimiento. Inquietud. El cerebro, acostumbrado a la estimulación constante, interpreta la ausencia de dopamina rápida como una amenaza. Aquí ocurre algo clave. Muchos regresan al trance,
No porque no puedan pensar de forma consciente, sino porque no toleran el silencio. El sesgo cognitivo hipnótico se defiende a sí mismo. Capítulo 3,2. Recuperar la atención profunda. Víctor Ramírez plantea que la atención no se mejora con técnicas rápidas. Se recupera. ¿Cómo? Leyendo sin saltar, escuchando sin responder de inmediato, pensando sin publicar videos, observando sin reaccionar. La atención profunda es el antídoto directo contra la hipnosis dopaminérgica. Donde hay atención sostenida, no hay trance. Capítulo 3,3. Comprender duele. Aquí aparece una verdad incómoda. Comprender desarma la identidad. Cuando entiendes algo de verdad, ya no puedes odiar tan fácilmente. Ya no puedes repetir consignas. Ya no puedes fingir certeza. La dopaminesis protege al ego, evitando la comprensión profunda. Por eso el sesgo cognitivo hipnótico prefiere opiniones rápidas, antes que preguntas reales. Capítulo 3,4. Pensar es un acto solitario. Una de las ideas más radicales de Víctor Ramírez es esta. La conciencia no despierta en masa. Despierta individuo por individuo. Pensar de verdad no da likes, no genera aplausos, no produce pertenencia inmediata. Por eso el pensamiento profundo siempre ha sido minoritario. No porque sea elitista, sino porque exige responsabilidad interna. Capítulo 3,5. El retorno del criterio propio. Cuando el sesgo cognitivo hipnótico se debilita, la persona ya no reacciona igual. Ya no consume igual, ya no discute igual, empieza a preguntar, ¿esto es cierto? ¿Esto lo entiendo o solo me gusta? ¿Esto lo pensé yo o lo absorbí? Aquí la dopaminesis pierde poder, porque la dopamina deja de mandar, y vuelve a hacerlo la conciencia. Capítulo 3,6. El fénix y la mente despierta. En la metáfora final de Víctor Ramírez, la mente humana es como el fénix. Primero, se quema en la sobreestimulación. Se fragmenta, se pierde, pero si atraviesa el silencio, si tolera la incomodidad, si abandona el trance, entonces, renace, integra, comprende, no como una mente que lo sabe todo, sino como una mente que ya no se deja hipnotizar fácilmente. Cierre de la trilogía. El verdadero despertar no es místico. Es cognitivo, pero consciente. No ocurre cuando aprendes más cosas, sino cuando entiendes lo que ya sabes. Y en un mundo diseñado para mantenerte en dopaminesis permanente, pensar con profundidad se convierte en el acto más revolucionario de todos. Víctor Ramírez, creador de las verdades del Fénix. Si te gusta este tipo de contenido, escribe tu comentario. Suscríbete a las verdades del Fénix para no perderte mis nuevos videos. Éxito y felicidad a tu vida.